Yo siempre he sentido una grande y profunda admiración por todas aquellas personas que son coherentes, y ciertamente que las hay. Aquellas personas que son coherentes, que piensan bien, que piensan con verdad, que piensan con justicia, que piensan con amor, y son coherentes. ¿Por qué? Porque actúan con verdad. Son personas transparentes y francas, porque actúan con justicia en la vida práctica de todos los días, y actúan con un profundo sentido de amor o caridad. Y esas personas son como luz que ayudan a las otras personas con su ejemplo. Y si lo vemos desde la fe, esas personas son verdaderamente cristianas. La palabra de Dios que hemos escuchado hoy precisamente va en esta línea de la enseñanza sobre la coherencia de la vida cristiana, y de la vida cristiana en lo cotidiano, en lo que vamos haciendo todos los días. Y la intención de San Lucas el Evangelista es dirigirse a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros de una comunidad, desde lo que van viviendo siempre, ahí están llamados a ser personas cristianas, coherentes con la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Una persona que lleva a la práctica la fe, porque una fe que no se lleva a la práctica en la vida de siempre no es cristiana. Podríamos entender que la práctica del ser cristiano es venir a la iglesia y rezar. Eso es parte que hay que hacerlo, pero no es el todo. Lo contradictorio es venir a la iglesia, rezar, escuchar la palabra, recibir los sacramentos y no dar frutos. Ahí falta vivir la verdad del Señor. Falta la justicia y la
caridad con la gente y con la comunidad. Y miren cómo la palabra de Dios hoy, con ejemplos tomados de la vida, nos va explicando las cosas. El libro del Eclesiástico que acabamos de escuchar nos habla de la zaranda. ¿Y la zaranda para qué sirve? Sirve para limpieza. Cuando se zarandean los granos, al zarandear, la basura queda aparte y el grano limpio aparte. Nos habla también el libro del Eclesiástico del cultivo del árbol. Y si el árbol se cultiva bien, da frutos buenos. Y todo esto, según el Eclesiástico, ¿en qué se muestra? ¿En qué se manifiesta? Se manifiesta en el modo de hablar y en el modo de actuar que las personas tienen. Por otro lado, el Evangelio nos va presentando con los ejemplos de la vida. Una persona ciega no puede guiar a otro ciego. Y no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en un hoyo. Cuando nosotros estamos ciegos y ciegos ante la vida y ciegos ante Dios con su palabra, con su bondad, no podemos guiar a otros ciegos. ¿Por qué? Porque los dos nos iremos por el camino equivocado cuando no llevamos a la práctica. Y la persona ciega en la fe, que no tiene la mentalidad de Dios y que no tiene la pureza interior, ¿qué es lo que hace ante los hermanos? Piensa mal y tiene lengua ligera. Y tener lengua ligera, ¿qué significa? Inmediatamente uno habla mal de los demás. El prejuicio domina. Y como es ciego, hablando desde la fe, se cree la persona pura y la persona perfecta. ¿Quiénes eran así en la Biblia? Los fariseos, los doctores de la ley, los escribas. En general, había entre ellos personas buenas. Entonces, que se proponían como ejemplo y no actuaban con amor. Se proponían como poseedores y dueños de la verdad y criticaban y acusaban.
son, como dice Jesús, aquellos que pretenden quitarle la basurita que tiene el hermano en el ojo y no se da cuenta de la gran tranca que tienen en su propio ojo. Y porque tienen una gran tranca, por eso no ven. Y así la palabra de Dios va siendo clara. La persona que es coherente, hablando del libro del Eclesiástico, es una persona sabia, la sabiduría de la vida, la sabiduría del sentido de Dios. Miren ustedes, yo puedo saber mucho, alguito he estudiado, alguito, y uno encuentra gente campesina, analfabetas, que no saben prácticamente nada, pero tienen la iluminación y la sabiduría de Dios como juicio y como juicio práctico. ¿Qué quiero decir? Que actúan en la sencillez de su vida según el parecer y el querer de Dios. Y uno ve ahí ¿qué? Uno ve ahí santidad, y que saben sacar en medio de la vida tan confusa que tenemos hoy, con tantas ideas raras, como dice Jesús en el Evangelio, saben sacar del cajón de la vida las cosas necesarias para actuar con sabiduría, para actuar con verdad y para actuar con justicia. Les voy a contar un pequeño ejemplo. Cierta mañana vino una pareja de la montaña, de una aldea de la montaña, que nosotros algunas veces les llamamos indios ignorantes, que había tenido una gran dificultad, que sintió él que en el pleito con la otra persona la dañó y le mató en medio del pleito un animalito. Sintió él y reconoció que había faltado a la justicia. Y vino entonces el buen hombre con su mujercita a darme 3,000 quetzales. ¿Para qué? Para reparar el daño cometido y para que a través mío la cosa fuera
restituida y se restableciera la relación. Ya la relación se había restablecido, pero él sentía que estaba en deuda. Esto se lo dijo la universidad. Esto se lo dijo el catequista. ¿Quién se lo diría? La sabiduría de Dios en su corazón. La relación ya estaba normal entre ellos, pero reconocía que también el otro era pobre. Y él desde su pobreza se hizo justicia en su propio corazón y sin que el otro supiera, pues recibió el dinero no sabiendo de quién era para ayuda en sus necesidades. Esto solamente ¿quién lo puede enseñar? El Señor y la conciencia. Una conciencia práctica para hacer el bien. Miren la triste realidad que seguimos viviendo en nuestro país por nuestros gobernantes anteriores y grandes ricos injustos. Son culpables del daño que tiene el país. Toda esta gente que nos ha gobernado ha pasado por universidades o no ha pasado. En su mayoría sí. Y han pasado por las universidades más caras. ¿Saben lo que hacen o no saben lo que hacen? ¿Saben o no saben? Claro que saben todo el daño que están provocando en el país con sus fraudes y con sus injusticias. Y bastantes de ellos se proclaman cristianos. ¿Son cristianos o no lo son? Son unos grandes incoherentes que no viven según lo aprendido y según lo creído aquí. Pero lo creído aquí en la cabeza no bajó al corazón, porque es del corazón de donde sale todo el bien. Pero lastimosamente es del corazón de donde sale también todo mal. Que la Eucaristía que estamos celebrando nos vaya llevando, como dice el apóstol San Pablo, al crecimiento de la persona verdaderamente espiritual en nuestra vida. Y que con Cristo, que ha resucitado, con Cristo venzamos todo mal, venzamos todo pecado y tengamos parte al final de nuestra vida de su gloria.